6 de junio de 1944. Playa Juno, Normandía. El general Omar Bradley estaba en la cubierta del USS Augusta, con binoculares pegados a los ojos, observando algo que nunca había visto antes. Las tropas canadienses no solo mantenían su cabeza de playa, avanzaban a toda velocidad hacia el interior. Sus tanques desaparecían en el campo francés. Los vehículos de suministro se movían libremente por la playa. Los alemanes retrocedían. Bradley bajó los binoculares y sacudió la cabeza lentamente. Había sido escéptico con el plan canadiense. Había pensado que su enfoque agresivo era ingenuo, incluso imprudente. Asesores estadounidenses habían advertido que causaría una carnicería. Observadores británicos decían que violaba todos los principios de la guerra anfibia. Pero ahora, viendo cómo los canadienses abrían un agujero de 9 millas en el muro atlántico de Hitler en menos de 12 horas, Bradley se volvió hacia su Estado Mayor y dijo algo que quedaría registrado en documentos militares. Los canadienses luchan como si tuvieran algo que demostrar. Tenía razón. Lo tenían. 2 años antes, en un lugar llamado Dieppe, el 68% de los soldados canadienses habían sido bajas siguiendo la doctrina convencional al pie de la letra. Ahora, en la playa más fuertemente defendida del día D, estaban a punto de mostrarle al mundo que a veces el manual está equivocado. Esta es la historia de cómo soldados subestimados rompieron todas las reglas, avanzaron más que cualquier otra fuerza aliada en el día D, y obligaron a generales estadounidenses a reescribir la doctrina militar. Todo porque se negaron a ser prudentes. Antes de sumergirnos en cómo los soldados canadienses reescribieron las reglas de la guerra anfibia y sorprendieron a los comandantes estadounidenses en el proceso, dale al botón de suscribir si quieres más historias de la Segunda Guerra Mundial sobre batallas que cambiaron la doctrina, los perdedores que demostraron que todos estaban equivocados y los momentos que nunca llegaron a los libros de texto. Esta es absolutamente increíble. La sombra de Dieppe. Para entender lo que pasó en Juno Beach, hay que entender Dieppe. 19 de agosto de 1942. Las fuerzas canadienses lanzaron un asalto anfibio en el puerto francés de Dieppe. La operación siguió todas las reglas. Usó la doctrina estándar de asalto anfibio que enseñaban todas las academias militares. Los comandantes fueron cuidadosos, fueron metódicos, siguieron el manual. Y fue una catástrofe. En solo 9 horas, el 68% de los soldados canadienses que desembarcaron en Dieppe fueron bajas. Más de la mitad de la fuerza murió. Resultó herida o fue capturada. La playa se convirtió en un matadero. Ametralladoras alemanas disparaban desde búnkeres de hormigón con campos de fuego perfectos. Los soldados canadienses se refugiaron detrás del malecón y quedaron inmovilizados, sin poder avanzar ni retroceder. El recuerdo de Dieppe pesaba sobre cada soldado canadiense que ahora se acercaba a Juno Beach como una nube oscura. La sabiduría convencional era clara. Al atacar una playa fortificada, se avanzaba despacio. Se esperaban 3 minutos entre olas de tropas. Se dejaba que cada grupo estableciera posiciones antes de enviar el siguiente. Se era cauteloso. Se era cuidadoso. Se minimizaba el riesgo. Eso decía el manual. Eso enseñaban los expertos. Y en Dieppe, seguir esas reglas había llevado al desastre. Pero ahora, las defensas alemanas en Juno Beach eran mucho más fuertes que en Dieppe. Los informes de inteligencia mostraban búnkeres de hormigón de 8 pies de espesor. Los alemanes tenían cañones de 81 milímetros que perforaban blindaje de tanque. Tenían morteros, ametralladoras y posiciones de fusil cubriendo cada centímetro de arena. Habían pasado 4 años construyendo esas defensas. Lo llamaban el Muro Atlántico y creían que era inquebrantable. Comandantes estadounidenses y británicos miraban a los canadienses con duda. Muchos los llamaban tropas coloniales. Decían que los canadienses carecían de experiencia real de combate. Algunos oficiales estadounidenses susurraban que a los canadienses deberían haberles dado un sector más fácil. Pero al final de ese día, esos mismos generales estadounidenses dirían algo muy diferente. El general que nadie esperaba. El mayor general Rod Keller no era lo que nadie esperaba en un mayor general. Tenía 42 años y había pasado la mayor parte de su carrera en puestos poco glamurosos.
No provenía de una famosa familia militar. No se había graduado el primero de su clase. Otros generales lucían sus medallas y hablaban en grandes términos estratégicos. Keller era directo. Era práctico. Y había aprendido algo de Dieppe que los libros de texto no enseñaban. El problema, se dio cuenta Keller, no era que los canadienses hubieran sido demasiado agresivos en Dieppe. El problema era que no habían sido lo suficientemente agresivos. Habían seguido el enfoque lento y metódico. Habían pausado. Habían intentado consolidar. Y mientras pausaban, los alemanes los habían destrozado. La zona mortal en una playa no es un lugar para ser cuidadoso. Es un lugar por el que hay que correr lo más rápido posible. Keller pasó meses estudiando el desastre de Dieppe. Habló con sobrevivientes. Analizó los tiempos. Se dio cuenta de algo que desafiaba todo lo que creía el establecimiento militar. El lugar más peligroso en un asalto a playa no es la línea de agua. Es la zona entre la línea de agua y las fortificaciones enemigas. Esa zona es donde los alemanes tienen ángulos de tiro perfectos. Esa zona es donde los soldados están más expuestos. Y cuanto más tiempo pases en esa zona, más hombres pierdes. Su conclusión fue radical. En lugar de intervalos de 3 minutos entre olas, quería intervalos de 30 segundos. En lugar de dejar que las tropas se agruparan y consolidaran, quería que siguieran avanzando. En lugar de cautela, quería velocidad. En lugar de seguir la doctrina, quería impulso. Cuando Keller presentó su plan al cuartel general aliado, la respuesta fue resistencia inmediata. Asesores estadounidenses dijeron que violaba principios básicos de asalto anfibio. Observadores británicos dijeron que causaría caos. Las tropas se amontonarán, advirtieron. Las formaciones se romperán. Será un desastre peor que Dieppe. Pero Keller tenía un apoyo crucial. El almirante Percy Nels, jefe de la Marina Real canadiense. Nels también había estudiado Dieppe. También había visto fallar el enfoque convencional. Usó su influencia para permitir que Keller entrenara a sus tropas en este nuevo método agresivo. Durante 6 meses, la 3. División de Infantería canadiense practicaron moverse rápido. Practicaron ignorar el instinto de buscar cobertura. Practicaron avanzar incluso cuando parecía equivocado. Los soldados sabían que este enfoque era diferente. Algunos tenían miedo. Algunos pensaban que era una locura. Pero confiaban en Keller y recordaban Dieppe. El desembarco 6 de junio de 1944. 7:45 am. El frío rocío del océano golpeaba los rostros de 14 soldados canadienses, mientras sus lanchas de desembarco se balanceaban en olas de 10 pies. A través de la densa niebla y humo, podían ver los grises búnkeres de hormigón del muro atlántico de Hitler. Las ametralladoras alemanas ya disparaban. Balas trazadoras iluminaban el cielo matutino como luciérnagas mortales. Los canadienses estaban a punto de golpear la playa más fuertemente defendida de toda la invasión del día D. La inteligencia contaba 21,000 defensores alemanes, esperando detrás de esos muros de hormigón. Minas cubrían la playa. Alambre de púas se extendía en gruesos enredos. Cañones de artillería apuntaban directo a la línea de agua. Todos los expertos decían que sería una carnicería, y Keller sabía que podrían tener razón. A las 7:55 am, la primera ola golpeó la arena. Los cañones alemanes abrieron fuego con todo lo que tenían. El sonido era ensordecedor. Explosiones levantaban torres de arena y agua. El fuego de ametralladora creaba un muro sólido de balas. Hombres cayeron, pero los canadienses no se detuvieron. No pausaron. Avanzaron a través del humo y el fuego. 30 segundos después, la siguiente ola golpeó la playa. Luego otra. Luego otra. Keller estaba en el barco de mando y observaba cómo su teoría se convertía en realidad. Todo dependía de los próximos minutos. O su intuición era correcta, o acababa de enviar a 14,000 hombres a una picadora de carne peor que Dieppe. El avance. Los canadienses tenían otra ventaja esa mañana. Trajeron 80 tanques especializados llamados Hobart's Funnies. No eran tanques normales. Algunos tenían grandes tambores giratorios en la parte delantera que detonaban minas. Otros tenían enormes haces de troncos que podían soltar en zanjas para crear puentes. Algunos tenían lanzallamas. Otros tenían morteros masivos.
Los canadienses tenían más de estos vehículos especializados que cualquier otra playa del día D. Los comandantes estadounidenses habían rechazado la mayoría para las playas Omaha y Utah, llamándolos innecesarios. Los canadienses tomaron todo lo que pudieron obtener. A las 8:00 am, las unidades canadienses de vanguardia, los Regina Rifles y los Royal Winnipeg Rifles, golpearon la arena en el pequeño pueblo de Courseulles. Las olas eran las más altas de cualquier playa de desembarco ese día. Varias lanchas volcaron antes de llegar a la orilla. Hombres cargados con 60 libras de equipo luchaban en el agua fría. Pero los que llegaron a la playa no se detuvieron. Corrieron adelante. Los tanques especializados rodaron desde sus lanchas y comenzaron a trabajar inmediatamente. Los tanques limpiaminas avanzaron, sus tambores girando y explotando las minas enterradas. Detrás venían los tanques regulares, disparando a los búnkeres de hormigón. Luego los tanques lanzallamas, disparando chorros de fuego a posiciones alemanas. La infantería seguía justo detrás, moviéndose por los caminos que los tanques creaban. Era caos organizado, pero funcionaba. A las 8:15, solo 30 minutos después del primer desembarco, exploradores avanzados enviaron un informe impresionante. Los canadienses habían penetrado 2 millas hacia el interior. Esto era inaudito. En Omaha Beach, tropas estadounidenses aún estaban inmovilizadas en la línea de agua. En Utah Beach, los estadounidenses apenas habían pasado el malecón. Pero los canadienses ya empujaban hacia el campo francés. Los estadounidenses toman nota. Asesores militares estadounidenses, observando desde los barcos de mando, no podían creer lo que veían. Enviaron mensajes urgentes advirtiendo que los canadienses avanzaban demasiado rápido. Decían que las formaciones se romperían. Decían que las tropas quedarían aisladas. Decían que esto violaba todos los principios de guerra anfibia. Pero los mensajes fueron ignorados. Los canadienses siguieron avanzando. La clave del éxito era el impulso continuo. Los ametralladores alemanes encontraban casi imposible apuntar efectivamente. Tan pronto como apuntaban a un grupo de soldados, otro grupo ya los había pasado. El espaciado de 30 segundos significaba que la playa nunca estaba vacía, pero tampoco abarrotada. Era como un río de tropas fluyendo constantemente hacia el interior. Los alemanes se habían preparado para grupos aislados que podían destruir uno por uno. No se habían preparado para esta inundación imparable. A las 8:30, exactamente 45 minutos después del primer desembarco, ingenieros canadienses habían despejado 6 caminos separados a través de las defensas alemanas. Usaron torpedos Bangalore para volar alambre de púas. Lanzaron cargas de mochila en búnkeres. Marcaron los caminos seguros con cinta blanca. Más tropas se derramaron por ellos. El 70% de las fortificaciones alemanas en la zona inmediata de desembarco ya estaban destruidas o abandonadas. El almirante Percy Nels observaba desde su barco con una sonrisa sombría. Había luchado duro para obtener aprobación para este plan. Almirantes británicos lo habían llamado imprudente. Generales estadounidenses habían dicho que fallaría. Pero Nels había estudiado los mismos informes que Keller. Había llegado a las mismas conclusiones. La velocidad era supervivencia. La hesitación era muerte. Ahora, viendo a los canadienses avanzar hacia el interior, sabía que había tenido razón al apoyar a Keller. El contraste. A las 9:30, 90 minutos después del primer desembarco, ocurrió algo notable. La 716ª División de Infantería Alemana, que defendía este sector, comenzó a colapsar. Soldados individuales se rendían, luego pelotones enteros. El asalto canadiense continuo no les daba tiempo para reagruparse o reorganizarse. Cada vez que intentaban establecer una nueva línea defensiva, tanques e infantería canadienses ya estaban encima de ellos. A las 10:00 am, posiciones canadienses avanzadas estaban ahora a 5 millas del interior. Habían roto completamente el muro atlántico. Habían capturado o destruido más de 200 fortificaciones alemanas. Y sus bajas, aunque significativas, eran aproximadamente la mitad de lo que los planificadores habían predicho. El enfoque agresivo que todos decían que causaría pérdidas masivas en realidad estaba salvando vidas. El contraste con otras playas se volvió marcado durante el día.
En Omaha Beach, fuerzas estadounidenses aún luchaban por pasar el malecón al mediodía. Avanzarían aproximadamente 5 millas al final del día. En Utah Beach, los estadounidenses empujaron unas 6 millas hacia el interior. En las playas Gold y Sword, fuerzas británicas hicieron buen progreso, pero se mantuvieron relativamente cerca de la costa. Los canadienses en Juno Beach avanzaron 9 millas hacia el interior cuando cayó la oscuridad. Habían penetrado más profundo en Francia que cualquier otra fuerza aliada en el día D. Lo que dijeron los estadounidenses. A la 1:00 de la tarde, la escala completa del éxito canadiense se volvía evidente para todos los que observaban. El general Omar Bradley estaba en la cubierta del USS Augusta, su barco de mando, con binoculares pegados a los ojos. Observaba el sector canadiense. Bradley era uno de los comandantes estadounidenses más experimentados. Había planeado operaciones en norte de África y Sicilia. Conocía la guerra anfibia. Y estaba viendo algo que nunca había visto antes. Tropas canadienses no solo mantenían su cabeza de playa, corrían hacia el interior. Sus tanques ya desaparecían en el campo francés. Vehículos de suministro se movían libremente por la playa. Los alemanes retrocedían. Bradley bajó los binoculares y sacudió la cabeza lentamente. Había sido escéptico con el plan canadiense. Había pensado que su enfoque agresivo era ingenuo. Ahora no estaba tan seguro. Uno de los coroneles de Bradley, un hombre llamado James Ruther, habló en voz baja. Las palabras exactas quedaron registradas después en documentos militares. Ruther dijo a su Estado Mayor: «Los canadienses luchan como si tuvieran algo que demostrar». Era una observación, no un insulto, pero tocaba algo importante. Los canadienses sí tenían algo que demostrar. Habían sido descartados como tropas coloniales. Habían sufrido diepe. Cargaban el peso de ser subestimados, y ese peso se había transformado en combustible. Las estadísticas. Al mediodía, las estadísticas contaban una historia increíble. Los planificadores pre-invasión habían predicho que Juno Beach vería tasas de bajas similares a Dieppe, entre 60 y 70% de pérdidas en la primera ola. Los números reales eran drásticamente diferentes. Las bajas canadienses eran aproximadamente del 30-35% en lugar del esperado 60-70%. Hombres seguían muriendo. Hombres seguían siendo heridos. La guerra nunca es limpia ni fácil. Pero el impulso agresivo que expertos militares decían que causaría una carnicería, en realidad estaba salvando vidas. A las 2:00 p.m., ocurrió algo sin precedentes. Un oficial alemán se acercó a las líneas canadienses bajo bandera blanca. Era un mayor de la 716ª División de Infantería. A través de un intérprete, dijo que quería discutir términos. El comandante canadiense con el que se reunió estaba sorprendido. Las negociaciones de rendición usualmente tomaban días. El mayor explicó que todo su regimiento, más de 800 hombres, quería rendirse. Habían sido abrumados por el asalto canadiense. Nunca habían visto tal agresión. Dijo que habían luchado contra fuerzas británicas y estadounidenses antes. Pero esto era diferente. Los canadienses atacan como hombres poseídos. La rendición del mayor alemán no fue un incidente aislado. Durante la tarde, unidades alemanas en todo el sector Juno comenzaron a rendirse. A las 3:00 p.m., más de 2,000 soldados alemanes se habían rendido a fuerzas canadienses. La 716ª División de Infantería, que se suponía mantendría la costa por días, se desmoronaba en horas. El impacto. A las 6:00 de la tarde, el sol se ponía más bajo en el cielo. Los soldados canadienses comenzaron a atrincherarse para la noche. Habían luchado más de 10 horas. Estaban exhaustos. Muchos no habían comido desde antes del amanecer, pero mantenían posiciones a 9 millas de la playa. Habían logrado algo que expertos militares decían imposible. Habían roto el muro atlántico usando métodos que violaban la doctrina convencional. Y al hacerlo, habían forzado a todo el mando aliado a reconsiderar todo lo que creían saber sobre guerra anfibia. En 2 semanas del desembarco, unidades británicas comenzaron a incorporar elementos de las tácticas canadienses en sus propias operaciones. Cuando los aliados empujaron hacia Caen, comandantes británicos dijeron a sus tropas mantener presión hacia adelante.
No pausen para consolidar a menos que sea absolutamente necesario, decían las órdenes. Mantengan a los alemanes desequilibrados. Las lecciones de Juno Beach se extendían por los ejércitos aliados como ondas en un estanque. Las fuerzas estadounidenses tardaron más en adaptarse, pero también comenzaron a cambiar. Para julio de 1944, manuales de entrenamiento estadounidenses estaban siendo reescritos. Las secciones sobre asalto anfibio fueron modificadas. La vieja guía sobre espaciado de 3 minutos entre olas fue cuestionada. Nuevo énfasis se puso en impulso y velocidad. Oficiales que habían criticado el enfoque canadiense ahora lo estudiaban con cuidado. Algunos admitieron que habían estado equivocados. Otros simplemente adoptaron las tácticas sin reconocer de dónde venían. Para agosto, mientras fuerzas aliadas rompían desde Normandía y corrían por Francia, el estilo agresivo de guerra canadiense se había vuelto común en todos los ejércitos. El reconocimiento en 1948, Omar Bradley publicó sus memorias de guerra. En ellas dedicó varias páginas a lo que presenció en Juno Beach. Bradley admitió que había sido escéptico con los métodos canadienses antes del día D. Describió observar con binoculares cómo los canadienses avanzaban más rápido y más lejos de lo que nadie esperaba. Escribió que la experiencia le había enseñado que, a veces la innovación viene de lugares inesperados. A veces las personas que todos subestiman son las que cambian todo. Otros oficiales estadounidenses siguieron el ejemplo de Bradley. Dieron conferencias en escuelas militares, describiendo las tácticas canadienses. Escribieron artículos para revistas profesionales. Lentamente, el registro histórico comenzó a dar crédito adecuado a lo que había pasado en Juno Beach. Para los años 1950, historiadores militares la llamaban uno de los asaltos anfibios más exitosos de la historia. El reconocimiento formal llegó en 1946. Academias militares en Estados Unidos y Gran Bretaña actualizaron su currículo. Fort Benning en Punuu y Sandhurst en Inglaterra comenzaron a enseñar lo que instructores llamaban doctrina de impulso. No siempre la llamaban el método Juno Beach. A veces usaban otros nombres, pero los principios centrales venían directamente de lo que los canadienses habían probado en el día D. Velocidad a través de la zona de peligro, presión continua. Nunca dar al enemigo tiempo para reorganizarse. El destino del general, el mayor general Rod Keller, el hombre que había desarrollado y defendido estas tácticas, no vivió para ver este reconocimiento. El 8 de julio de 1944, poco más de un mes después del día D, Keller resultó gravemente herido durante la batalla por Caen. Un proyectil de artillería alemana explotó cerca de su puesto de mando. Esquirlas le desgarraron la pierna y la espalda. Fue evacuado a Inglaterra y pasó meses en el hospital. Su mando de combate había terminado. Cuando Keller finalmente se recuperó lo suficiente para viajar, regresó a Canadá. La guerra en Europa aún rugía, pero los días de combate de Keller habían terminado. La herida había acabado su carrera de campo en el momento de su mayor triunfo. En los años inmediatos después de la guerra, Keller recibió sorprendentemente poco reconocimiento público. Canadá celebró a sus veteranos del día D, por supuesto. Hubo desfiles, medallas y monumentos, pero Keller mismo se desvaneció en el fondo. No era un orador carismático, no escribió memorias, no buscó publicidad. Muchos canadienses conocían la historia de Juno Beach, pero no el nombre del general que había planeado las tácticas que la hicieron exitosa. Rod Keller murió en 1954 a los 52 años. Su salud nunca se recuperó completamente de las heridas recibidas en Caen. En su funeral, un pequeño grupo de veteranos de la 3ª División de Infantería canadiense sirvió como portadores del féretro. Eran los hombres que habían asaltado Juno Beach 10 años antes. Ellos sabían lo que Keller había hecho por ellos. Sabían que sus tácticas habían salvado vidas. Sabían que les había dado una oportunidad cuando otros esperaban que fallaran. Las lecciones. La lección más amplia iba más allá de tácticas militares. Lo que pasó en Juno Beach demostró algo importante sobre innovación y naturaleza humana. Las personas más propensas a probar enfoques radicalmente nuevos son a menudo aquellas que tienen más que demostrar. Los canadienses habían sido descartados como tropas coloniales. Habían sufrido el desastre de Dieppe. Cargaban el peso de expectativas bajas. Ese peso no los aplastó.
En cambio, los motivó a encontrar una mejor manera. Este patrón aparece a lo largo de la historia. Los outsiders, los perdedores, los subestimados a menudo se convierten en innovadores. Tienen menos invertido en las viejas maneras de hacer las cosas. Tienen más que ganar probando algo nuevo. Están dispuestos a tomar riesgos que poderes establecidos no tomarán. Los canadienses en Juno Beach no fueron los primeros en demostrar este principio, y no serían los últimos. La historia también nos enseña sobre el peligro de subestimar a las personas. Los comandantes estadounidenses y británicos que descartaron a los canadienses como coloniales inexpertos fueron desmentidos en horas. Sus suposiciones sobre quién podía innovar y quién no fueron destrozadas por la realidad. Hoy, aún caemos en la misma trampa. Asumimos que la innovación viene de instituciones prestigiosas o expertos establecidos. Pasamos por alto a las personas en los márgenes, las que tienen algo que demostrar. Juno Beach nos recuerda cuestionar esas suposiciones. 6 de junio de 1944. Los canadienses en Juno Beach tenían mejores fortificaciones en contra, más artillería apuntada y años de preparación alemana esperándolos. Pero los alemanes enfrentaron un enemigo que se negó a ser detenido. Enfrentaron soldados que preferían morir avanzando que vivir con la vergüenza del fracaso. Ese espíritu, esa determinación, esa negativa a aceptar límites. Eso es lo que cambió el curso de la historia el 6 de junio de 1944. El general Omar Bradley lo vio suceder con sus binoculares. Vio tropas coloniales que todos habían subestimado perforar el muro atlántico más rápido que cualquier otra fuerza aliada. Los vio avanzar 9 millas en un solo día siguiendo tácticas que todos los expertos decían que fallarían. Y cuando su Estado Mayor le preguntó qué estaba viendo, dijo las palabras que quedarían registradas en la historia militar. Los canadienses luchan como si tuvieran algo que demostrar. Lo tenían, y lo demostraron. Si esta historia de soldados subestimados que reescribieron la doctrina militar te conmovió, dale fuerte al botón de suscribir y activa la campanita ahora mismo. Estamos descubriendo más historias de la Segunda Guerra Mundial como esta cada semana. Las batallas que lo cambiaron todo, los soldados que demostraron que todos estaban equivocados y los momentos que nunca llegaron a los libros de texto, pero deberían haberlo hecho. Deja un comentario y dime, ¿alguna vez te han subestimado? ¿Qué hiciste para demostrarles que estaban equivocados? Y comparte esto con alguien que necesite oír que a veces tener algo que demostrar es la mayor ventaja de todas. Gracias por ver, y recuerda, las personas que todos subestiman a menudo son las que cambian todo.